Buenas tardes a todos. Les voy a presentar la experiencia que tenemos en el Museo de Sitio. Oye, ¿esto es automático? No. Las estrategias que estamos utilizando para la conservación de las colecciones que alberga el museo. En realidad es un trabajo en equipo. Está Rosángela Carrión, que se encarga de los depósitos, Angélica Isa, que es nuestra conservadora, y Susana Abad, que es la conservadora textil. Entonces, como ustedes saben, Pachacámac es uno de los más importantes centros arqueológicos de la ciudad de Lima y de la costa peruana prehispánica. La expansión de la ciudad de Lima y la presión urbana están ejerciendo en realidad una fuerte presión, repito, para buscar estrategias que nos permitan proteger este importante santuario. Con sus 465 hectáreas, Pachacámac era famoso por el dios que albergaba, que era una deidad todopoderosa, y además porque tiene alrededor de 50 edificios, calles y plazas, de los cuales desde fines o principios del siglo pasado se han realizado una serie de investigaciones que todas estas colecciones han pasado a lo que es hoy día el Museo de Sitio. Como lo explicó el doctor Lumbreras en la mañana, un museo de sitio es justamente eso, un lugar donde se albergan las colecciones del sitio arqueológico. Entonces, en 1965, Arturo Jiménez Borja inaugura el primer museo de sitio de Pachacámac. Las fotos que ustedes ven es en realidad un museo remodelado hasta el 2008, que nosotros llegamos, donde se nos plantea uno de los objetivos que se nos encarga es justamente realizar todo el proceso para que se pueda construir el nuevo museo de sitio. Y nos planteamos una pregunta: ¿cuál era el rol de los museos hoy? ¿No es cierto? Están las colecciones, esas son las colecciones del Museo de Sitio al 2008, que en realidad para nosotros significó repensar un poco qué cosa íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Entonces tenemos estos tres ejes principales y nos llevaron a plantearnos desafíos y oportunidades. Estos desafíos, ¿qué significaba tener la colección en esas condiciones y el sitio arqueológico también? ¿Cómo hacíamos para conservar las diferentes estructuras en barro? Entonces, en realidad nos permitió, creo, al equipo del museo pensar cómo íbamos a mejorar todo esto para las generaciones futuras. Y en el 2009 llegamos a tener los depósitos que ustedes están viendo, una pequeña sala remodelada, la cafetería, y el museo se repintó. Y si ustedes ven, arriba había un panel marrón. Nuestras oficinas eran esas dos ventanas que ven, y nunca me voy a olvidar, porque por ahí era la entrada al museo. Y una vez llegó un periodista famoso y dijo: este letrero está acá hace años, porque dice que va a haber un nuevo museo de sitio, pero ese nuevo museo, por supuesto que nunca va a existir. Entonces dijimos, bueno, aquí esos son los comentarios, y nosotros ¿qué vamos a hacer con las 6.000 piezas que hoy tienen registro nacional y con una colección enorme que está en el museo y que no tenía las mejores condiciones, como ustedes han visto? El 2005, cuando el doctor Lumbreras era director del Instituto Nacional de Cultura, se convoca a un concurso y los arquitectos Yose y Cortegana ganan este concurso, y su proyecto fue el ganador para lo que sería el futuro Museo de Sitio de Pachacámac. Entonces se realizan en paralelo las excavaciones para que se pueda construir el museo, y se prepara todo el material que va a ser trasladado del Museo de Sitio al Museo de la Nación, para que luego, una vez construido el Museo de Sitio, se puedan devolver estos materiales. Brunel Escavia, con dos arqueólogos del museo, se encargan de todo este protocolo de embalaje. En el 2013
se va al Museo de la Nación en el 2014, después de un año de haber trabajado. Por supuesto que previamente estas piezas habían pasado por observación para ver qué piezas necesitaban conservación o no, para que se vayan almacenadas en las mejores condiciones. Y es así como el 2016 se termina la construcción del nuevo Museo de Sitio. Es un museo que respeta el paisaje, a pesar de la monumentalidad, todas estas construcciones están para abajo, entonces desde la entrada al museo o al sitio arqueológico, en realidad no hay una afectación mayor al paisaje. Nuestra sala permanente entonces tiene 780 metros cuadrados y la sala temporal 220. Entonces se plantea un guión que nos permita una lectura fácil. Me acuerdo que vino Manuel Gándara, que nos ayudó justamente para ver todo el tema de los textos que iban a ir en el museo, y se plantea una visita relativamente, o sea, como que hay dos posibilidades: los que quieren ver la cronología, los que quieren ver el peregrinaje y los que quieren ver los dos, porque en realidad lo que queríamos transmitir era la importancia de Pachacama como centro de peregrinación. Entonces, esa era la idea, mostrar en el museo cómo los peregrinos llegaban hasta el sitio, qué pasaba en el sitio en diferentes etapas, y en realidad contar un poco la historia del sitio arqueológico a través de sus piezas. Y como también lo ha señalado, creo, el doctor Lumbreras esta mañana, la primera entrada al museo es todo lo que es el medio ambiente, el espacio donde se encuentra el santuario de Pachacámac. Entonces llegamos al 2016 con estos depósitos que tienen primero condiciones de seguridad y adecuadas condiciones ambientales. ¿Y qué hicimos con todas estas colecciones? Entonces, el Museo de Sitio se realizan excavaciones. Estas excavaciones después tienen todo un proceso para que los materiales que han sido recuperados lleguen en buenas condiciones a los depósitos. Este es un ejemplo de las excavaciones, los materiales que salen. Como ustedes pueden ver, hay textiles, hay material malacológico, material óseo, cerámica. Todo esto después pasa por un proceso de inventario. Después está la recepción de los materiales. Esta recepción de los materiales, que Carlos también ya lo discutió, y yo personalmente creo que es un tema a discutir. ¿Qué hacemos nosotros con todos los materiales que nos dejan los proyectos que vienen a pasar un mes o 2 meses a trabajar en el santuario o en el valle, porque nosotros también recepcionamos material del valle, que no están en condiciones adecuadas para su conservación y que no presentan unas características adecuadas para ser almacenados, como por ejemplo las bolsas de tierra. Yo tengo bolsas de tierra de un proyecto de excavación del 2005. Tengo toneladas de restos malacológicos que nunca nadie más va a revisar y que están afectando las condiciones. Entonces creo que eso sería un tema también a discutir, ¿no es cierto?, en qué condiciones recepcionamos y qué recepcionamos. Por suerte en el RIA se está discutiendo ahora la posibilidad de reenterrar los materiales. Entonces este problema nos llevó a crear a nosotros nuestro protocolo de recepción. Este protocolo indica las condiciones en las que deben entrar los materiales al museo. Si los investigadores nos traen cajitas de leche Gloria o de zapatos, simplemente son devueltas, y si no las traen en las condiciones en las que están descritas en el protocolo, nosotros no recibimos esos materiales. Entonces es así que hemos creado una serie de protocolos para las diferentes actividades que hay en MACO. Como parte de este registro hay piezas enteras, museables o importantes que van al SINAR, y todo lo que es fragmentería en realidad pasa al depósito de fragmentería, donde está todo inventariado. Aquí tienen un breve resumen de nuestras colecciones y cómo la conservadora y Rosángela también, que está a cargo de estas colecciones, están permanentemente actualizando y mejorando la base de datos que tenemos en
en el museo. Paralelamente a la construcción, al embalaje y todo eso, presentamos un proyecto a JICA para el equipamiento de la conservación del santuario y para la parte educativa. Por suerte, JICA nos aprobó y recibimos una donación de $1,500,000 que nos ha permitido implementar adecuadamente el Museo del Sitio. A pesar de que no aparece en la lista que presentó Luchi en la mañana, como que tuviera las mejores condiciones, el museo en realidad tiene muy buenas condiciones para sus colecciones. Entonces, esto era el modelo que tuvimos para pedir la donación. Esto es estantería peruana y se plantearon entonces una serie de condiciones de cómo queríamos nosotros que fueran los depósitos del museo. Hoy día, esto es lo que tenemos, nuestro depósito de cerámica, que salieron en cajas como las que ustedes ven abajo. Cada una de las piezas, además es estantería antisísmica. Arriba ven ustedes el fierrito que permite el movimiento y está instalado sobre un piso también que permite que todo este sistema tenga condiciones antisísmicas. Las piezas tienen su foto, su etiqueta y su registro nacional, y a pesar de que tiene supuestamente condiciones antisísmicas, la conservadora ha decidido ponerle estos hilitos de nylon para mayor seguridad. Entonces, nuestro depósito de fragmentería y material orgánico e inorgánico, tenemos cuarentena y nuestro depósito textil. Igualito, trabajamos en el embalaje de las piezas y hoy día esto es lo que tenemos como sistema actual de embalaje de nuestros materiales. Por suerte, como parte de este equipo de donación, también ahora tenemos un equipo de fotografía. Todos los materiales son fotografiados en este cuartito. Esta especie de refrigeradora que ustedes ven acá es un equipo que permite estabilizar las temperaturas. Todos los equipos fotográficos están guardados ahí para evitar que se hongueen o que se malogren. Y entonces este material en estas condiciones ahora vamos a desembalar, vamos a instalar y poner todo en su sitio. Detectamos 10 agentes que afectaban nuestra colección y comenzamos a pensar en cómo vamos a resolver estos problemas. Lo primero que nos dimos cuenta es que hay una serie de bichos que están en los depósitos, que están en el medio ambiente. Hay algunos problemas de salinización y tenemos que tener un control estricto de las temperaturas. Y para eso tenemos un programa de conservación preventiva que tiene a cargo Angélica Isa. Angélica hace sus controles de temperatura y lo de los bichos, esta trampa de bichos, que realmente es uno de los proyectos que tenemos, el manejo integrado de plagas. Estamos haciendo un inventario de bichos de los depósitos de Pachacama que nos permite en realidad además de que es interesante, nos permite saber qué tipo de bichos se encuentran en los depósitos o en zonas cercanas para evitar así plagas que afecten la colección. Entonces hay un control permanente de estos bichos. Las cajitas rojas entonces son los atrapabichos y están colocados en lugares estratégicos, en el museo, en algunos cajones y en parte de nuestras colecciones. Entonces, esta es nuestra ubicación de trampas. Cada uno de estos está monitoreado mensualmente y trimestralmente, entonces bajamos la información para ver si estos bichos han aumentado, han disminuido y si de alguna manera están afectando la colección. Igualito las condiciones ambientales, les he puesto
esta fecha acá desde el diciembre del 2015, que fue el momento en que recepcionamos el museo. Desde ese momento estamos llevando un control permanente de temperatura hasta el día de hoy. Entonces, todos los depósitos tienen los data loggers, tenemos un sistema de ventilación forzada, porque no tenemos los recursos para tener aire acondicionado, no podemos pagar el aire acondicionado, entonces se pensó en este sistema de ventilación forzada y un control de temperatura. Los data logger entonces bajan la información cada mes y así sabemos si estamos controlando o no los ambientes en los depósitos. Este conocimiento nos permite entonces tomar la decisión de dónde vamos a ubicar ciertas piezas dentro de los depósitos. Solo fue a partir del estudio de este control de temperatura que se determinó dónde almacenábamos los diferentes materiales. Con el termidrómetro es un control de temperatura semanal. Quiere decir que con esta información y con los data logger tenemos realmente las temperaturas reales y vamos a poder trabajar entonces en el control de las temperaturas para la protección de nuestras colecciones, tanto dentro del museo como en los depósitos. Tenemos también nuestro plan de emergencia para las colecciones. Y algo que es importante es nuestro árbol de llamadas. Por ejemplo, cada oficina en el Museo de Pachacamac tiene en un folder todas las medidas de seguridad que debemos de tener. Hay también para la utilización de los químicos, el que usa los químicos tiene que firmar una serie de documentos para evitar cualquier riesgo. Tenemos una lista de escudo azul. Si hay una emergencia, sabemos qué piezas tienen que salir primero y quiénes son los responsables de proteger estas piezas. Tenemos entonces también nuestro plan de emergencia para las colecciones, que es realmente un kit de lo más sencillo. Es un tacho con, hay lápiz y cintas para proteger las colecciones si hubiera alguna emergencia. Entonces también tenemos conservación curativa para las piezas que realmente lo merecen. Esa, si se acuerdan, era una pieza que estaba tirada en el museo, que estaba en la intemperie, hoy día está dentro del museo y se ha hecho la conservación para poder exponerla adecuadamente. Conservación textil. Esto es parte de lo que sale en las excavaciones. Además de la colección importante que tenemos, es toda esta fragmentería que tiene que ser limpiada, mantenida más o menos para poder embalarla y poder guardarla. Con la UTEC tenemos un convenio y ahora estamos haciendo un proyecto donde estamos investigando la utilización de los detergentes para la limpieza de los textiles. Entonces estamos probando los detergentes que usamos y verificando si afectan en cierta medida o no a los tejidos. Algo también que hemos comenzado este año, siempre gracias en alianza, eso es lo que tengo que insistir, siempre es en alianza con otras instituciones. Ahora los equipos de rayos X están en el museo, el doctor Nelson ha traído sus equipos y estamos trabajando entonces con estudios no invasivos de los materiales que tenemos en Pachacamac. En 2015 se encontraron 100 contextos funerarios, 72 fardos. 2019, 56 fardos han sido examinados, 28 han sido radiografiados, 18 tienen tomografía y todo eso fue entonces un proceso de selección. Es decir, tenemos todo lo que es la conservación, todo lo que es ahora estamos investigando también nuestras colecciones y por suerte que tenemos alianzas
con diferentes instituciones y universidades. Tenemos un estudio de público muy básico, pero que sin embargo nos permite identificar el perfil del visitante que va al museo. Hacemos el seguimiento a estos visitantes y la idea es saber un poco cuáles son las expectativas para corregir nosotros también nuestro discurso y nuestra exposición. Y, por supuesto, actividades diversas, ando conservando, es justamente la manera como el público va conociendo nuestras colecciones. En el museo hay una serie de actividades que nos permiten que el público pueda interactuar con nuestras colecciones. Algunas veces está el microscopio, nos ayudan a identificar bichos, nos ayudan también a tomar las temperaturas. Hay los viernes de conservación en Pachacámac y control de temperatura. Todo esto para acercar al público a nuestras colecciones. Como parte de nuestras estrategias, la Universidad de Girona también ha colaborado con nosotros. Hemos publicado y producido un juego de memoria para niños con las principales piezas del museo. National Geographic también nos ha ayudado para materiales para nuestra conservación, la Universidad del Pacífico, Turismo Cuida, SPI, y me he olvidado de lo más importante, Capañán financia todo lo que les estoy contando. Ahí, ahorita que he visto esto, me he acordado, Capañán, con la Universidad de Girona, también hemos podido publicar algunos libros de divulgación y los materiales, parte de nuestras colecciones, los metales, textiles, los juegos de memoria, juegos de familia, para que los niños también se acerquen a nuestras colecciones. Igualmente, hemos programado la visita a los depósitos. La gente interesada puede entrar con la conservadora a visitar nuestros depósitos y enterarse un poco de lo que pasa. Para los niños igual, la búsqueda del tesoro en Pachacámac, están los animales de la leyenda de Cuniraya y Viracocha, y cada uno de los puntos, uno de los tesoros, son las piezas del museo. Así nos acercamos también a los niños. Tenemos nuestro Instagram, aquí están los objetivos, qué cosa es lo que queremos. Tenemos un Facebook que lamentablemente todo esto es llevado por los mismos investigadores, los conservadores. En realidad es el equipo del Museo de Pachacámac que hace un poco de todo, y cuando uno se va de vacaciones, bueno, no hay información en Facebook, no hay Instagram, porque en realidad depende de los investigadores. Exposiciones temporales para acercarnos al público, están los materiales provenientes de las excavaciones también, que sacamos para que los visitantes puedan ver qué cosas hacen los arqueólogos atrás del museo y que de alguna manera también puedan conocer. Uno en la costa y otro que lo unía con la sierra. Llegaron a la entrada principal del Pachacamac. Son nuestras guías para personas que tienen problemas de discapacidad visual, y estas se encuentran a la entrada del museo. Entonces las personas acogen su guía y con eso están recorriendo todo el museo. Para ellos también hay actividades especiales, esa es la réplica del ídolo, ellos están trabajando ahí tocando, en la chacra también, la chacra de los sentidos, es un proyecto para estas personas y en asociación con este grupo de bienaventuranzas, gente que tiene problemas de discapacidad mental, problemas además que han sido abandonados por sus padres. Los padres, a ver, estos niños con estos problemas los han abandonado, ellos los tienen en una casa ahí cerquita al museo, bueno, no tan cerca, un poco lejos, pero igualmente los han llevado y hemos tratado de hacer actividades para incluirlos a ellos, a todo lo que es la visita al museo. Entonces están nuestras colecciones, nuestra investigación, el sitio, la inclusión. Pachacámac quiere y tiene que ser un museo inclusivo donde todos puedan acceder sin problemas. La visita en silla de ruedas
es realmente muy fácil de hacer, pero también hay un equipo atrás. Este equipo atrás tiene que tener buenas condiciones de trabajo, tiene que tener buenos ambientes, y todas las mañanas hacemos Radio Taiso, que podríamos hacer ahorita 5 minutos de ejercicio. Están los arqueólogos, el equipo de las señoras de CISAN con lo que trabajamos nuestro programa social, los jóvenes de Visitur. Todos los días hacemos 3 minutos de ejercicios, estamos todos juntos, conversamos, nos reímos, nos integramos para comenzar el día de buena manera y poder sacar adelante el museo. Y creo que ya para terminar, ¿cuál es nuestra mirada hacia el futuro? Digitalizar nuestras piezas, hacer los talleres de conservación preventiva y socializar nuestra base de datos. Entonces, nosotros somos un museo del Capañán. El museo costó, con toda su implementación, menos los depósitos, 12 millones de soles. El equipo es un equipo de, no lo quería decir, pero lo tengo que decir, de jóvenes sanmarquinos y yo, vieja sanmarquina, que estamos trabajando para demostrar que desde el Estado, si uno tiene realmente las ganas, se pueden hacer cosas, podemos hacer cosas luchando contra la adversidad. Ustedes han visto el museo que encontramos, el museo que hemos construido ahora, que es todo el equipo de Pachacamac que trabaja para proteger estas colecciones, para que Pachacamac vuelva a ser el gran centro de peregrinaje y el más importante centro de la costa peruana prehispánica. Entonces, esto es, y yo insisto, sí se pueden hacer las cosas bien cuando hay un equipo que está comprometido con su trabajo. Y para terminar, los esperamos en Pachacamac, a los interesados en ver nuestras colecciones, ahí estamos. Gracias. ¿Qué tal? Esta normalmente no es la audiencia que acostumbro. Pero voy a regresar un poquitito a cuando yo trabajaba en el Museo del Arco, esto es hace 17 años más o menos, cuando tuve una de las primeras reuniones con Andrés Álvarez Calderón, el director, y me enseñó este cuadrito, ¿no? Estas son nuestras responsabilidades, esto es lo que nos toca hacer, y todo esto requiere recursos. Y necesitamos generar fondos, necesitamos generar dinero. El Museo del Arco es una asociación sin fines de lucro, ¿no? Y él me dio un poquito a cargo esa parte. Tenemos que buscar dinero y hacer dinero, y empezamos a trabajar en ese momento lo que es el planeamiento estratégico de marketing. Ahora, yo lo quiero llevar. Mi experiencia me ha llevado más hacia el lado de marketing, de relaciones públicas, de estudiar públicos, ¿no? Y claro, no soy arqueóloga, estudié conservación, pero toda la vida me he dedicado a el marketing. Y yo quiero llevarlos a algunas reflexiones que no siempre se ven desde el punto de vista de la arqueología o del manejo de colecciones. Me ha dado mucho gusto ver algunas iniciativas que sí han tomado en cuenta las cosas que ahora voy a contar, pero creo que hay 3 preguntas que desde donde estemos tenemos que hacernos para nuestras instituciones y el manejo de nuestras colecciones. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde queremos ir? ¿A dónde nos queremos ver? ¿Y qué vamos a hacer para lograrlo? ¿No? Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es encontrar cuál es nuestro propósito. ¿Okay? Voy a hacer una serie de preguntas que cada uno desde donde le toca se tiene que hacer. ¿Cuál es el propósito de existir de tu institución, del trabajo que tú haces? ¿Por qué crees que lo que haces es importante para los demás? ¿Qué beneficios y valores entregas a la sociedad? ¿Y cómo quieres ser percibido por tu comunidad? Y este propósito que encuentras, estas reflexiones, te van a llevar a tener bien claro quién eres, quién quieres ser y cuál va a ser tu lugar. Esta visión, misión, valores son el ADN de la institución en la que estás. Y es lo que te va a llevar a tener
claro qué objetivos necesitas y los que te van a llevar a tomar la estrategia correcta. Y luego, como varios ejemplos han habido ahora, el tiempo, las cosas caen por su propio peso. Cuando uno tiene una estrategia clara y cuando uno tiene un propósito claro, de verdad las cosas llegan solas. Es cuestión de tener un equipo comprometido con una visión, misión y valores compartidos. Hay muchísimas metas y objetivos que una institución cultural se va a poner. Cada uno va a hacer su mix distinto, ¿no? Pero yo quiero llevar esta conversación a algo haciéndole un poquito el seguimiento a lo que dijo Isabel del Museo del Arco hace un ratito. ¿Qué es lo más importante en nuestras instituciones? ¿Cuál es nuestro mayor tesoro? Isabel dijo, tenemos nuestras colecciones, pero hay algo que a mí particularmente me llenaba de emoción, de verdad, en el museo. El tesoro también son sus públicos. El tesoro es un público feliz. Y es clave que nosotros, por defecto, en nuestro ADN, sepamos manejar este balance. Y hace un tiempo me encontré con esta frase, sorry que esté en inglés, pero en el 2016 se empezó la renovación del Opera House de Sydney y encontré esta cita de la que es CEO del Opera House, que a mí me encanta, porque acá lo que dice, hemos regresado para esta renovación a preguntarnos, ¿no?, preguntas clave. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras ambiciones? Y creo que lo más importante y que no siempre lo tenemos claro es ¿por qué le debe importar a los demás? Y ahí quiero meterme en nuestra relación con el público. Y voy a hacer un sondeo chiquitito. ¿Quién está ahorita en una institución que tiene bien establecida una declaración de visión, misión y un propósito que está compartido con todo su equipo? ¿Pueden levantar la mano? Solo para darme una idea. Ok, hay buenas manos. Ahora, en esta declaración que tienen, ¿hay una referencia al público? Levante la mano. Ok, sí. ¿Quiénes cuentan con un plan estratégico de marketing de la institución a corto, mediano, largo plazo? ¿Quién levanta la mano? Ahí hay menos. Pero bueno, les voy a contar un poquitito qué cosa es marketing, porque a veces uno piensa que marketing es mandar publicidad, ¿no? Marketing por definición es satisfacer necesidades de consumidores, ¿no? Yo vengo de otra disciplina, me voy a tomar bastantes licencias así de lenguaje comercial, ¿ok? Es conocer y entender al cliente tan bien que el producto o servicio que ofrecemos se ajuste perfectamente a él y se venda solo. Y sí, en marketing hay una serie de palabras que a veces no las entendemos, que son, no sé, confusas tal vez, pero desde el punto de vista, desde el manejo de colecciones, desde los museos y otras instituciones, tenemos que conocer de esto, porque son herramientas que nos permiten medir nuestra interacción con el público. Y es, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿No? ¿Cuál es la solución que solo yo puedo brindar a esa necesidad de mis visitantes? Y es un recorrido juntos, en beneficio mutuo, ¿no? ¿Qué razones le estoy dando al público para buscarme y para quererme? ¿No? Y esta también es otra frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es viene de una publicación de marketing para museos, ¿no? Que dice, nadie comprará lo que tú quieres vender, ellos comprarán lo que es de valor para ellos. Compréndelo, actúa sobre eso y ganarás. Y voy a regresar a otra de las primeras conversaciones con Andrés del Museo del Arco, donde cada iniciativa que se hacía tenía que pasar por un proceso. Acá Ula e Isabel me lo van a conocer perfectamente. Data, información, para poder ser medianamente inteligentes, ¿no? Tener una estrategia que te genere resultados. No había nunca algo que le pudieses presentar a él que no tuviese esto atrás. Y esto aplica para todo. Y eso me llevo todavía conmigo. Para saber qué es lo que quiere la gente que nos visita, tenemos que hacer investigación. Tenemos que en verdad dedicarle bastante tiempo a entender
quién es el que quiero que me visite. Tenemos que tener bien claro que hay segmentos distintos, ¿no? Y que hay estrategias distintas para todos esos segmentos. Y tenemos que hacernos una serie de preguntas para poder realmente tener la información, saber buscar la información y poder actuar sobre eso, ¿no? ¿Con qué personas, grupos, instituciones compartimos un mismo propósito y valores? ¿Quién nos visita actualmente? ¿Quién querríamos que nos visite? ¿Qué necesitan ellos de nosotros? ¿Les estamos dando eso que necesitan? ¿Tiene opciones o siempre les estoy dando lo mismo? ¿Es suficiente? ¿En qué ocasiones nos buscan? ¿Cómo nos buscan? ¿Cómo nos encuentran? Estas son algunas de las preguntas que uno se tiene que hacer para poder, en verdad, dirigir una investigación de estos públicos. Y acá he puesto algunos, pero cada uno de estos es un mundo, porque hay intermediarios, diferentes canales, diferentes estrategias, no todo el mundo es igual. Por eso es bien claro tener definido a quiénes quieres buscar y en qué momento toman ciertas acciones, cómo llegan a mí, ¿no? Cómo consideran, cómo arranca su proceso para llegar a mí, ¿no? Cuando inician, cuando están considerando opciones, están investigando qué cosa es lo que les conviene, luego van a elegir, van a comprar y van a experimentar. Y ahí o los pierdes o los retienes. Y todo este análisis de tus públicos se tiene que llevar a algo que esto sí, no, esto lo he sacado del internet y ahora lo estoy trabajando desde segmentación de públicos para el operador de viajes en el que estoy trabajando. Pero la idea es tener como una ficha de cada uno de estos públicos a los que quieres dirigirte, a los que quieres compartir tu mensaje, porque tienen mucho en común contigo y tienes que llegar a entenderlo, qué lo motiva, cuál es su meta, cuáles son sus frustraciones. Tienes que tener una idea de qué es lo que de todos los factores que afectan a ese público que quieres. Y tenemos que hacer el ejercicio todos, ¿no?, de la experiencia que ofrecemos desde la perspectiva del visitante. Y no sé si a todo el mundo le guste la palabra, pero la verdad es que estamos en el negocio de crear recuerdos y experiencias que los predispongan a volver. Y para eso tenemos que tener mapeada la experiencia, pero no desde lo que nosotros queremos darles, sino de lo que ellos buscan y con qué se van encontrando cuando tienen una interacción conmigo, ¿no? Y ahí va desde cómo se entera que existo hasta todas las situaciones que pueden experimentar cuando llega a mí y cuando se va, ¿no? Algo también importantísimo que varios lo han nombrado es cómo estamos llevando nuestra información. Hay información valiosísima producto de las investigaciones, de las colecciones, y cómo las hacemos llegar al público, nuestro tesoro, ¿no? ¿Se la estamos haciendo fácil? ¿Cómo se las estamos contando? Con historias que son fáciles de recordar, con fáciles de retener, para que las pueden recontar, que pueden hacer suya esa historia. Y para mí algo súper importante, les estamos generando una emoción positiva cuando nos visitan. Las historias son clave, las narrativas son clave, ¿no? Y ellos nos van a evaluar de esta manera. El valor percibido va a ser los beneficios que reciben de nosotros contra los esfuerzos que le toma llegar a nosotros o entendernos, ¿no? Y yo lo que les pido es siempre, en todas sus estrategias, en el diseño de sus estrategias para generar una relación con sus públicos, enfóquense en lo que ellos necesitan de nosotros. ¿Se entiende? En marketing hay una cosa que se llama las 4 Ps, producto, precio, plaza, promoción. No sé qué tan familiarizados están con este tema. A mí me gusta orientarlo a 4 Cs. Comunicación con el visitante, conveniencia, el costo, ¿no?, y conciencia del valor del producto por parte del cliente, ¿no? Son 4 Cs, ya no 4 Ps. Las herramientas del marketing, la verdad es que deberíamos todos tenerlos como parte de nuestras, como parte
de la institución. Y ahora, satisfacer al visitante, ahora que lo conoces, ¿debe ser tu máximo? Y yo creo que no. Yo creo que debemos llegar a más. Debemos emocionarlos. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestras instituciones, estamos llenos de datos. Tenemos que crear esta conexión. Tenemos la responsabilidad de una conexión. Tenemos la responsabilidad de generar ideas, de formar valores, de generar emociones hacia este patrimonio que nosotros somos unos apasionados y cuidamos. Y tenemos que convertir nuestras instituciones en espacios de inspiración, aprendizaje, diversión y conexión y refugio para las personas. Tenemos que hacer que la gente se apasione de la misma manera que nos apasionamos nosotros, ¿no? Y hay otra frase que a mí me gusta mucho hablar, es que de arranque no somos negocio, ¿no? Este es Philip Kotler, el padre del marketing, que tiene muchísimas publicaciones, incluso sobre museos, pero lo que nosotros tenemos que lograr es ser una causa y encontrar adeptos a nuestra causa. Tenemos una misión mayor, ¿no es cierto? Lo que tenemos que lograr es que en esta relación nos conozcan, ¿no? Que nos comprendan, que gustemos, que regresen por más. Necesitamos verlos felices con lo que nosotros damos. Necesitamos que ellos vean que nuestros espacios son importantes para ellos. Necesitamos que nos necesiten. Y con esta relación es la única que va a hacer que generen esta emoción de cuidar, proteger y defender el patrimonio que tenemos en nuestros museos. Y logramos esto que queremos, que nos quieran y que quieran volver una y otra vez. Nosotros tenemos que estar en la capacidad de entenderlo de tal manera a todos estos visitantes que queremos que conozcan nuestras historias y lograr esto, lograr emoción, lograr sentimiento, lograr pasión, ¿no? Que quieran volver a nosotros una y otra vez, ¿no? Bueno, espero, si yo he tratado de decir lo más cortita posible, porque estamos contra el tiempo. Espero que estas reflexiones les sirvan. Cualquier duda, pregunta, aquí estoy, feliz de contestarles. Y nada, y gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Vice por la invitación. Esta iniciativa me parece que es absolutamente extraordinaria, que nos podemos reunir profesionales del área de museos en esta oportunidad, hablar de las colecciones y compartir un poco nuestras experiencias y ver pues por dónde andamos y ver que estamos o no muy bien o no muy mal, pero digamos que es bueno saber cómo va el medio. Yo escogí un tema que tiene que ver directamente con lo que acaba de hablar Mariana, que es en realidad las colecciones, el público como una herramienta de gestión. Yo creo que hemos escuchado varias ponencias interesantes desde el punto de vista de cómo funciona el Estado, cómo funciona el sector privado, cómo funcionan los museos, los centros arqueológicos, pero hay un aspecto que creo yo de un tiempo a esta parte se ha vuelto indispensable, ¿no? Es el tema del público. No hay iniciativa, sea pública o privada, que no pueda hoy día considerar al público. Yo he trabajado en el Estado también, en la municipalidad, en el INC en el pasado, y así como en el Estado se mide el éxito por los beneficiarios, y en el privado se mide el éxito por los resultados económicos, porque desgraciadamente al no haber unas subvenciones públicas como hay en otras partes del mundo, la empresa privada o los museos privados tienen que ver la forma de realizarlas por cuenta propia. El Perú vive una paradoja, que es bueno señalarla también, aunque me salga un poquito del tema, que nosotros no tenemos la plata de los franceses, por ponerlo así, para que subvencionen todos los museos franceses son subvencionados por el Estado esencialmente, ni tenemos la legislación americana, que nos permite que el privado ponga plata en las empresas privadas para ayudar. Entonces estamos en un limbo que todo el mundo espera que el Estado haga algo, pero no tiene la plata, o no se ha conseguido, no se ha gestionado los fondos, los recursos necesarios, ¿no? Que se pueden hacer, pero toma tiempo y trabajo, ¿no? Y por otro lado, estamos en el sector privado y queremos que una donación y no tenemos cómo conseguir esa donación, puesto que no hay una legislación que permita una deducción tributaria más generosa que la que tenemos actualmente para que eso suceda.
Entonces, ese es el cuadro general de la situación económica y en la cual nos movemos, pero hagamos un poquito de historia con relación al tema de los museos, que es el tema que nos convoca, ¿no? Los museos, en el origen, tenemos aquí tres instituciones, las más famosas tal vez, el Museo Británico y el Louvre, que fueron las primeras que se abren a nivel mundial públicamente a fines del siglo XVIII en realidad, luego la Revolución Francesa por un lado, y luego el Museo del Prado que se abre un poco más adelante, pero si nos fijamos solamente en estas portadas de esos museos, son unos templos griegos, ¿no? Donde lo único que no hacen es invitar al público a que se acerque, ¿no? Inclusive el Museo de Louvre, pues entraba por una de esas puertitas del costado, se entraba hace más de 25, 30 años al museo, entonces no eran espacios que estaban diseñados para el público. Eran, como nos comentaba Gabriela Bertone hace un momento, no es un museo hecho por especialistas para especialistas, donde el público en realidad fastidia. El público es un elemento que molesta, porque en fin hay que abrir las puertas, hay que poner guías, hay que poner baños, cosas de ese tipo que realmente es una incomodidad. Entonces hay muchos museos que se manejan hasta ahora como en el siglo XIX. Eso cambió radicalmente, para ir rápidamente, a la década del 80 en París, cuando trasladan el mercado de la ciudad de París a los exteriores, a Rungis, y se abre este centro absolutamente fantástico, que es el Centro Pompidou, que es también conocido como Beaubourg. Es un espacio donde, si nos vamos un poquito para atrás y nos detenemos un instante en las fachadas, y luego venimos acá, aquí la fachada no existe. No hay un ingreso principal, hay varios ingresos. Es más, es transparente, no hay nada de axialidad, todo está abierto. Y no solo eso, es un predio que si lo ponemos en valor de mercado, vale una fortuna ese terreno en París. Sin embargo, vemos, como lo vemos en la foto superior derecha, la mitad del predio no hay nada. Es una manzana que la mitad está ocupada por el edificio y la otra mitad no hay nada. Para que la gente se acerque. Es la primera apuesta de nivel mundial. Bueno, los museos del Perú son un remedio de los museos europeos, o sea, no estamos hablando de eso porque es importante tener eso como origen. Y entonces, finalmente, tenemos un espacio hecho para el público. Y la gente se sorprendió con este edificio, se sorprendió con este planteamiento y en muy poco tiempo fue rebasada las cifras. Entonces, el museo se convirtió para el centro de París, una zona popular de París, ¿no? Donde se vendía pues la carne y todas estas cosas, de pronto levantan este barrio con este museo y se convierte en una suerte de regenerador urbano. Muy poco tiempo después sucede lo mismo con la famosa, el patio cuadrado, la Cour Carrée del Louvre, en el cual se hace esa pirámide es hecha exclusivamente para el público. Hay un giro brutal en los años 80 y en adelante hacia el público. Porque claro, hay que entender que, si bien es cierto, son fondos públicos, como sucede en el Perú y en cualquier otra parte del mundo donde hay dinero público comprometido, si yo no tengo público, entonces la plata pública, ¿a dónde se va? Entonces la obligación de una institución pública es atender al público. Y luego, no solamente eso comienza a generar una serie de recursos y hoy día inclusive llegamos a la paradoja que los trabajadores del Museo del Louvre están en huelga porque hay demasiada gente. Y uno quiere entrar al Museo del Prado y ya que hacen unas colas que duran 2 horas. Entonces, tampoco hay un límite, que lo planteaba justamente Mariana hace un momento, el equilibrio entre el público y las colecciones. Es un equilibrio siempre complicado. Y el punto culminante de este movimiento de los museos en el ámbito urbano y global es en realidad las colecciones del Guggenheim que vienen a Bilbao. Una inversión absolutamente millonaria que cuando se plantea, los vascos y toda España, yo he leído todos los periódicos de la época, se burlaban de los vascos, cómo se les ocurría hacer semejante barbaridad. Sin embargo, se inaugura el Guggenheim de Bilbao y el Centro Cultural de Bilbao y usan la cultura como una herramienta de gestión absolutamente fantástica, y una ciudad venida a menos de la época de la gran industria vasca, y reflotan la ciudad, reflotan la región a partir de dos infraestructuras culturales. Entonces, la cultura no solamente ya es un tema que genera público y genera riqueza, sino que genera un movimiento tan extraordinario que hacen resucitar una ciudad, que es el caso de Bilbao. Y hoy día, la gente que va por allá, si no vas a Bilbao, bueno, no has visto pues lo que está pasando en este momento en Europa. Quiero decir, las infraestructuras culturales son una herramienta de gestión muy poderosas, y eso va de la mano con el público. Entonces, ese es un poco más o menos de lo que se trata, ¿no?
Ahora, estas colecciones tempranas en el Museo de Louvre, en el Museo del British Museum, etcétera, son básicamente tesoros coleccionados a través de los siglos por las familias reales. En fin, hay que imaginar pues, a Napoleón en Egipto trayéndose los obeliscos. Me explico, hay una cacería, la famosa, el Partenón que está en el British Museum, que es reclamado de cuando en cuando por los griegos. En fin, es una casa de los tesoros, donde lo que interesaba era la colección. Hoy día es evidente que la colección sigue siendo tal vez el corazón de un museo, de una institución cultural, eso no está en discusión, pero la forma en que se enfoque el uso de estas colecciones es donde debemos tratar nosotros de dirigirnos. En el Perú, un poco más adelante, el público y los museos, tenemos evidentemente la figura de Julio C. Tello, ¿no? Sin Tello no tendríamos lo que tenemos el día de hoy. Hemos visto el discurso sobre el apocalipsis del sistema cultural peruano, lo hablamos, lo decimos, somos conscientes de ello, la demora que tomó el Perú con relación a México, solamente por generar una comparación rápida, ¿no? Y sin embargo la figura de Tello es capital. Él es el primero en plantear que el museo es un lugar donde se puede generar identidad, un lugar donde el público debe asistir para conocer su historia. Si ustedes leyeran las frases de Gutiérrez de Quintanilla, el director del Museo Nacional, una frase que yo tomé, dicho sea paso, del maestro Lumbreras en uno de sus artículos sobre historia de los museos, siempre muy atinadas y muy completas, él dice, ¿a quién se le ocurre traer al pueblo a un museo? Eso sucedía en Lima a comienzos del siglo XX y sucedía en Inglaterra en el siglo XIX, frases idénticas, prácticamente calcadas la una de la otra. ¿Cómo es posible? Al pueblo hay que mandarlo al colegio, el museo no es para ellos. Esa era la frase. Para mucha gente hasta el día de hoy esa frase sigue vigente, quiero decir, eso no ha cambiado tampoco tanto. En fin, estamos hablando pues de un medio de gente medianamente formada en el asunto. Entonces Tello cambia esto y dice, no, hay que abrir los museos para la gente, para que se reconozcan. Él mismo, bueno, se autotitulaba pues, ¿no? El indio Tello, él reclamaba un origen, él reclamaba una nacionalidad y reclamaba una identidad. Y el museo era la herramienta y era el vehículo, además de ser, por supuesto, la plataforma para todas sus investigaciones. Entonces, creo que aquí tenemos un pequeño, gran cambio, ¿no? Y es a partir de estas décadas, bueno, del 30 y del 40, esencialmente, comienzo de los 20 en adelante, él está a la cabeza, pues, del Museo de Arqueología, el Museo de Antropología, etcétera, etcétera, y el Museo de San Marcos también, por cierto. Entonces, aquí tenemos ya una primera aproximación a lo que queremos que, por lo menos en el sentido del fondo de las cosas, el museo tenga ese sentido. Ya viendo más cerca y más cercana a mis experiencias personales, a mí me tocó dirigir el Museo de Arte de Lima desde el año 95, durante unos 4 o 5 años, y ahí entendimos por qué el público era importante, ya en la práctica, no como un ejercicio teórico. Comenzamos a ver la necesidad de que el público asista. Partimos de ciertos preceptos no tan complejos ni tan completos como lo que ha planteado Mariana en términos de reflexión del marketing, que yo considero que es una herramienta indispensable para la gestión de cualquier infraestructura que tenga que ver con el público, ¿no? Y comenzamos a tratar de generar una buena experiencia, productos de calidad, algo bien hecho. ¿Por qué la gente debe venir al museo? Pueden ir al estadio, pueden ir a la iglesia, pueden ir al parque. Eso forma parte de una enorme industria del tiempo libre. Las industrias del ocio. El domingo que no sabemos qué hacer, porque nos quedamos viendo Netflix o la televisión, o vamos al parque, o vamos a un museo. Nadie está obligado a ir a un museo. Entonces, la tarea del museólogo, o del gestor del museo, es que el público venga. Y de ahí vienen las estrategias. ¿De qué manera? Entonces, comenzamos a hacer una serie de actividades y hubo también que generar ciertos recursos, ¿no? Y entonces comenzamos a generar este tema de los amigos del museo, por ejemplo, que es una herramienta universal. No es nada, yo siempre digo que no debemos inventar nada. Simplemente copiar aquellas cosas que sabemos que funcionan bien, a menos que tengamos un plan estratégico, que es muy difícil de conseguirlo para ciertas instituciones, pero por lo menos hay modelos existentes que han tenido éxito. Entonces no se trata de inventar, sino de usar herramientas existentes en el mercado. Una de las cosas que hicimos en el museo fue justamente voltear la fachada del museo. Originalmente se abría ante Paseo Colón, ¿no? Y es como que se abrían las puertas ante la carretera central.
Si usted, hasta el día de hoy, pasen ustedes por delante y la escalera del museo es más ancha que la vereda del museo, que da a Paseo Colón. Entonces, la cantidad de hollín, de humo que entraba ahí era absolutamente monstruoso. Y el cambio al otro lado era justamente en el ánimo de generar una experiencia agradable. Y todo esto fue contribuyendo a que el museo se posicionara cada vez más, ¿no? Y conseguimos un programa de amigos que logramos tener más de 1.000 amigos del museo. En 3 años recaudamos, por poner números rápidos, de $30.000 a 200 y pico mil dólares anuales. Ese dinero sirvió para hacer muchas cosas que el museo no tenía y no disponía. Otras herramientas, como por ejemplo, hicimos una subasta de arte para pagar la fiesta del arte, que sería un homenaje a los amigos del museo, que nos costaba la fiesta $10.000. La primera fiesta vendimos cuadros por $12.000 y nos quedaron $2.000 de yapa. Y con esos $2.000 se creó el Fondo de Adquisiciones del Museo de Arte de Lima. Y hoy día es tal vez el único museo, tal vez no quiero ser injusto, pero que compra obra de arte. Yo no sé si hay otro museo que compra obra. El museo de vez en cuando compra algo, pero eso es algo marginal todavía. ¿Me explico? Pero quiero decir, se creó un fondo de adquisiciones. Y hoy día esa subasta, después de la edad de mi hijo, 24, 25 años, ¿no? Genera un montón de plata para poder equipar las colecciones del museo. Se armó otro programa simultáneo con los amigos, todo eso con los amigos del museo, que era recuperando las obras del museo. Se elegía una docena de obras cada año y se convocaba a los amigos para que ellos financien la restauración de esas obras. Entonces el taller de restauración del museo trabajaba obras propias del museo con dinero ajeno. Entonces los costos del museo iban bajando por varios lados y generaba más dinero adicional para poder gestionar otras actividades. Entonces el público, en realidad, que al comienzo, como hemos visto, generaba una incomodidad y fastidia el funcionamiento del museo porque hay que ocuparse de ellos, de pronto, ¿no?, nos generan los recursos a través de los cuales podemos nosotros trabajar. Entonces, yo creo que aquí hay un tema central, ¿no? Y también hay que ver el tema de las oportunidades que se nos presentan y saber aprovecharlas en el momento oportuno. Ya hemos hablado mucho del Museo Larco, de quien yo soy un gran admirador de Andrés, desde que comenzó esto hace el año 92, exactamente, hace un montón de años, conversamos en esos tiempos, y lo que es hoy día el museo, a lo que era el museo, yo creo que es un ejemplo y un modelo de gestión que todos debemos no hacerlo idéntico. Cada museo tiene su singularidad y su peculiaridad, pero el trabajo que se realizó en ese museo en los últimos 20 años, por lo menos, si no son 20, ¿cuántos? 25 años, 27 años, hace muchísimo tiempo, que comenzaron a trabajar de manera sostenida y ordenada. El museo se requiere de una gestión oportuna, con tiempo, ¿no?, con paciencia, para que se pueda avanzar. Un ejemplo, por ejemplo, son estas colecciones a la vista. Es una cosa absolutamente de vanguardia. Hoy día los museos comienzan a mostrar sus colecciones. El Museo de Osma también tiene su plan, ya tenemos en la sociedad, les voy a mostrar unas fotos. Todos estamos metidos en lo mismo, que en realidad no hay que inventar las cosas, hay que hacer las cosas bien hechas una y dos veces y las veces que sean necesarias, ¿no? Por otro lado, los grandes descubrimientos arqueológicos del norte, como el caso de Zipán, el caso de la Huaca de la Luna, el caso de la Huaca del Brujo, ¿no?, esas colecciones primero han generado todo este movimiento. Hoy estamos en un edificio de 14 pisos en Trujillo. Este hotel no existía hace 25 o 30 años. El hotel de Trujillo, de turistas, es el único que quedaba en la Plaza de Armas, más de cierta calidad, el Hotel del Golf. En el norte, el Hotel de Turistas de Chiclayo estaba abandonado, la piscina llena de hierba, me acuerdo. Apenas se dan estos descubrimientos arqueológicos en el norte, en los 3 grandes sitios que son los más famosos, además de Tucumán y otros lugares, y Sicán, etcétera, se genera un movimiento, ¿no?, que hoy día ha generado un público enorme de turismo. Y hoy día ese público enorme de turismo le exige al sitio. Entonces es un doble juego. Por una, la colección genera el público y el público le exige a los museos generar servicios de calidad y de cierta excelencia, ¿no? Y lo que estamos viendo en el norte es justamente eso. Entonces hay una dinámica que se está produciendo en un sentido y en el otro, y yo sí estoy convencido de que justamente es este público que al inicio puede haber sido una incomodidad, como lo hemos señalado, y hoy día es un público que tiene que ser atendido, y es gracias a ellos que al final vamos a conseguir los recursos que se necesitan para seguir adelante. Esa es la experiencia del Museo de Osma, que ustedes probablemente conocen.
tenemos este juego con los chicos y el arcángel arcabucero, es una foto que ya tiene sus años, ¿no? Pero que finalmente esta relación con el público ha enriquecido al museo. Hoy día el museo, también con ánimos, así como cambiamos la fachada en su momento del Museo de Arte de Lima hacia el parque, decidimos hacer una nueva aventura y es incorporar bienes arqueológicos al Museo de Osma, ¿no? Yo recibí el encargo de buscar piezas arqueológicas para el museo en vista que lo arqueológico tiene más público, lo cual es absolutamente cierto en términos de museos a nivel local. Pero fue justamente las obras del museo que nos dieron la ruta. Entonces tenemos 3 cuadros que están al fondo, el matrimonio de la Ñusta, la genealogía de los incas y la fiesta del Corpus, con cuadros del siglo XVIII donde están los incas retratados. Y conseguimos una colección cusqueña en la cual podemos ver claramente, como lo vemos en el lado derecho, los queros tiahuanaco, los queros inca y los queros virreinales, tratando de conseguir, como se señaló más temprano aquí, el tema de la longue durée de Brodel, la idea de que una sola región determinada, en ese caso el sur andino, el lago Titicaca y el valle del Urubamba, como una sola gran región, digamos, con un tipo de desarrollo singular, ¿no? Y es ahí donde vamos a ver desde los queros, tiahuanaco, inclusive Pucara, un poco anteriores, y hasta el día de hoy se sigue tomando chicha en los caporales, que es una sola gran tradición. Entonces, tratamos de darle a la colección precolombina una proyección hacia el pasado y hacia el futuro, hacer de la colección una experiencia distinta y generar una forma de enseñar la historia, una forma de enseñar el arte peruano y poder profundizar en los conocimientos de la sociología y de otras cosas más para el gran público y poder explicar fenómenos como la conquista y la supervivencia de las élites incas durante el virreinato, ¿no? Bueno, temas algunos más complejos que otros, pero creo que esto ha también generado, esta nueva sala dinamizó el Museo de Osma y nos ha permitido entrar a nuevos espacios, a nuevos públicos. El público está respondiendo a la invitación del museo, tanto escolares como turismo receptivo, etcétera. Aquí están los famosos depósitos que los hemos arreglado bastante bien para lo que estaba en el pasado. Y hoy día se generan unas visitas especiales para los depósitos, visitas guiadas. Y esto culminó en esta serie de actividades con la participación de este famoso cuadro que es el matrimonio de la Ñusta, donde vemos al sobrino de San Ignacio de Loyola, que se casa con Beatriz Ñusta, a su vez la hija de ambos, Lorenza, se casa con Juan de Borja, ambos, tanto Martín de Loyola como Juan de Borja, descendientes de los líderes jesuitas más importantes, y luego la boda en el Cusco y la boda en Madrid. En fin, es un cuadro con iconografía que merece una explicación mucho más extensa y aparte, por supuesto. Pero este cuadro terminó exhibido en el Museo del Prado, en Madrid. En la gran feria Arco Madrid, una feria enorme, ¿no? Con una publicidad gigantesca, fue portada del New York Times hace unos meses, cosas por el estilo. Entonces, ¿esto cómo llegó hasta allá? Es justamente esta dinámica, el museo se inserta en el movimiento del público, en el movimiento académico. Hemos comenzado a dictar una serie de conferencias magistrales sobre arte virreinal que nos han permitido que el museo se comience a posicionar en ciertos ambientes y terminar en el Museo del Prado como un acto absolutamente insólito. Es la primera vez, según me decía el director del Museo del Prado, Don Miguel Falomir, que una pintura virreinal americana se exhibe en el Museo del Prado. Y a partir de ahí, justamente lo que planteaba Denise Potts y Scott, ¿no? Son las alianzas indispensables para pensar en el mediano, en el largo plazo eventualmente. Este viaje de la Ñusta nos ha permitido tener un convenio que se firma muy pronto con el Museo del Prado. Tenemos otro convenio con la Fundación Pizarro de Trujillo de Extremadura, que nos van a financiar el equipamiento del taller de restauración en los próximos 4 o 5 años. Estamos detrás de varios acuerdos de este tipo y ahí tenemos un plan muy ambicioso que todavía no se puede revelar, pero todo debido a esta dinámica, a insertar el museo en este movimiento público al cual nos debemos, ¿no? Y tenemos pues ahora en vista un taller de restauración que será, espero yo, en unos años, un taller modelo, que es uno de los objetivos del museo, tener un espacio de conservación, ¿no? Y un espacio de divulgación de lo virreinal en el Perú, que es un tema del cual nadie habla. Y como lo comenté en algún momento, el museo no es un edificio.
El museo es una idea. Y es a partir de una idea que nosotros podemos seguir adelante. No es un tema mecánico, es un tema que va mucho más allá. Y el tema de los recursos, yo tenía la suerte de caminar por el barrio donde yo vivía tiempo atrás con Julio Kotler, ¿no?, que ya falleció desgraciadamente, y caminábamos por estos parques miraflorinos, ahí caminábamos y él me decía, pero la cultura no es un tema de dinero, me decía. Yo lo miraba con curiosidad, es un tema de gestión. Y les aseguro que eso es así. Dinero hay. La experiencia de Denis Post en Pachacamac es absolutamente ejemplar. Desde el sector público ha levantado un montón de millones, ¿no? Lo que ha hecho el Museo del Arco por el lado privado. Y así sucesivamente son proyectos los que son necesarios. No es el dinero se consigue con un buen proyecto. Pero sin el proyecto no tenemos nada para comenzar. Entonces, y todo esto tiene que partir de motivaciones más profundas, más lejanas y más amplias, y de reflexiones que permitan soñar, idear cosas nuevas, dar un servicio y pensar un poco en el museo como un articulador social, como un espacio de una plataforma cultural de divulgación y de encuentro ciudadano. Bueno, son algunas de las ideas, podemos hablar mucho más, y bueno, pero no es necesario, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.